Abogados, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Bienvenidos. En esta sesión haremos la retroalimentación de uno de los poderes de la Unión en el que estamos trabajando, que es el poder legislativo. Haremos la retroalimentación de los artículos de esta investigación fundamentada que hemos venido realizando y de los artículos previamente analizados en esa investigación, reitero. Cerraremos con la otra parte del Congreso, que son los senadores, que es donde nos quedamos pendientes la sesión anterior. Para esto, comparto pantalla y nos vamos desde la fundamentación en el sentido de nuestra Carta Magna, es decir, nosotros nos vamos a enfocar en esta investigación fundamentada, reitero, nos vamos con el artículo 50, que es el que fundamenta, ahí está, que es el fundamento constitucional de nuestro poder legislativo. Lo analizábamos en sesiones anteriores. El poder legislativo en su artículo 50 va a fundamentar la integración del poder legislativo. Esto es en un Congreso General dividido en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Retroalimentación, diputados. Los diputados, recordar que representan a la ciudadanía. El artículo 51 fundamenta el periodo de gobierno de estos diputados, como lo marca en la literalidad de la ley. Son electos en un total de cada 3 años. Por cada diputado propietario se elige un diputado suplente. Es decir, artículo 51 fundamenta periodicidad y propietario y suplente de cada diputado, ¿ok? El artículo 52 nos va a marcar cuántos diputados integran la Cámara y de qué manera son electos estos diputados. Aquí lo tenemos, el 52 marca que en un total son 500 diputados, 500 diputados. Ojo, aquí estamos hablando de la Cámara de Diputados, parte del Congreso de la Unión, parte del Congreso General, es decir, en una legislación federalizada. Aquí estamos hablando del Congreso de la Unión que sesiona en San Lázaro, Ciudad de México, en el ámbito federal, ¿ok? 500 diputados en un total. 300 diputados y diputadas son electos según el principio de votación mayoritaria relativa. Esto es representando cada distrito. Ya lo explicábamos en sesiones anteriores. Estos 300 diputados son electos en casillas. Los 200 diputados restantes, diputados y diputadas, serán electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. Ahí están los diputados pluris. Ya lo explicábamos el por qué y cómo, y ajustado a la ley electoral, al código electoral. Ahí vienen las especificaciones propias y en su caso es la ley fundamental. La ley fundamental es este artículo 52 y la ley accesoria o vinculante es el código electoral, la reglamentación electoral. De ahí que viene toda la cuestión de la distribución o la demarcación territorial en cuanto a los distritos. Desde el artículo 53, el artículo 54 marca los 200 diputados pluris a las listas regionales y todas sus fracciones enmarcan todas las especializaciones en ese sentido. El artículo 55 es el fundamento constitucional, de los requisitos para ser diputado. Importante, fracción primera, ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos. Fracción segunda, tener 21 años cumplidos el día de la elección. De ahí que rescatemos ciudadano mexicano por nacimiento, ¿ok? Mencionábamos en sesiones anteriores las dos formas de ser un ciudadano mexicano, un nacimiento y una naturalización, una ciudadanía y una vecindad, las diferentes mecanismos y sistemas para convertirte en un ciudadano, para tener ciudadanía, para ser diputado, para ser un representante de la ciudadanía mexicana, un representante que sea electo por el voto, debe ser mexicano por nacimiento, debes de estar en el ejercicio de tus derechos y, ojo, fracción segunda,
tener 21 años cumplidos el día de la elección, ¿ok? Ahí el artículo 55 marca todas las demás fracciones que en su momento ya las analizamos, y ahí fue donde terminamos nuestra sesión pasada. Aquí le vamos a dar continuidad. En el artículo 56 fundamenta la cuestión de cantidad y el periodo, lo que hizo un artículo 51 para diputados, lo que hizo un artículo 52 para diputados, el 56 es el caso de los senadores, y a la literalidad de la ley dice: la Cámara de Senadores se integra por 128 senadoras y senadores. Comparativa, 500 diputados, 128 senadores y senadores, de los cuales en cada estado y en la Ciudad de México, 2 serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y 1 será asignado por la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con 2 fórmulas de candidatos. La senaduría de primer minoría le será asignada la fórmula de candidaturas que encabece la lista del partido político que por sí mismo haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Aquí el 56 te está marcando en su primer párrafo completo, la forma en la que se van a distribuir esos 128 senadores y senadoras y senadores. Aquí son especificaciones propias, pero son muy claras en este párrafo en cuanto a la minoría y en cuanto al lugar que van a ocupar cada senador. 2 senadores electos según el principio de votación, ¿ok? Importante para nuestra materia es conocer cuántos senadores van a integrar esa Cámara, ¿no? Son 128, 500 diputados, 128 senadores. En el siguiente párrafo sigue hablando de cómo van a ser designados los senadores por la cuestión plurinominal. Esas especificaciones son muy propias para el derecho constitucional, para tu materia de constitucional. Para la materia de estructura del Estado, únicamente nos vamos a enfocar en cuántos, y aquí está el periodo. En el último párrafo, la Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada 6 años. En el artículo 51, en el previo artículo 51, los diputados son electos por 3 años. Los senadores se renuevan en su totalidad cada 6 años. Ahí está el periodo, ¿ok? Aquí el 57 vuelve a apuntar a la igual que los diputados, por cada senador propietario se elige un suplente, igual que cada diputado se elige un suplente, ¿ok? En el artículo 58, importante también, marca los requisitos para ser senador y vean, sean muy observadores en este artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado. ¿Dónde se encuentran? En el 55, artículo 55. A excepción de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección. Si observamos el 55, nosotros notamos que la edad mínima para ser diputado es la de 21. 21 y todas las demás fracciones son iguales para los senadores. La única diferenciación, hay una excepción que marca que para ser senador son 25 años y para ser diputado son 21. ¿Ok? Aquí 59, es súper importante el 59 porque habla de los periodos. Si bien es cierto, la periodicidad es cuánto tiempo van a gobernar. Diputados otra vez 3 años, senadores 6. Pero el 59 te marca los periodos que pueden ser hasta reelectos. Dice, los senadores podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos. Periodo 1, 6 años, periodo 2, otros 6 años consecutivos, senadores, y los diputados al Congreso de la Unión hasta por 4 periodos consecutivos. Es decir, periodo 1, 3 años, periodo 2, 3 años, periodo 3, 3 años, periodo 4, 3 años, 3, 6, 9, 12 años, al igual que los senadores. Checan, por la periodicidad de 3, a los diputados va por 4 periodos. En la periodicidad de senadores, que son de 6 años, van por 2 periodos, pero al final son 12 años de manera consecutiva que pueden ser electos tanto senadores como diputados. Siguiente línea. La postulación
solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Vean, la ley es mágica, la ley es magia, la ley es tan es descriptiva, tan puntual, que te dice sí, pero te dice cómo, te dice sí, pero te dice candado, te dice sí, pero tienes que cumplir esto. Entonces, para que un senador pueda ser electo hasta por 2 periodos y un diputado hasta por 4, es decir, 12 años cada quien, el candado o la condicionante es que esa postulación sea por su mismo partido o si él ganó su primer periodo, obtuvo el triunfo y es diputado por una coalición, cualquiera de esos partidos que formaron la coalición lo puede postular. Pero ojo, otra vez condición, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Mitad de su mandato. Diputados, 3 años es año y medio. Senadores, 6 años son 3 años. Si el funcionario público renunció o lo expulsaron del partido antes de la mitad de su mandato, entonces ya no es procedente la postulación nuevamente, ¿ok? En el 60, aquí haremos una puntualización. Del artículo 60 al artículo 69, habla de toda la integración, función, descripción de las sesiones del Congreso de la Unión. Sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias, el Congreso, las cámaras, un asunto, toda esta peculiaridad desde el artículo 60 al 69 es toda la funcionabilidad de sesiones, toda la integración, periodos, cómo se organiza, se integra todas las sesiones del Congreso, ¿ok? Eso lo vamos a dejar un tantito de lado para esta materia. Reitero, eso es más especialización o de manera más especializada en tu derecho constitucional. Ahorita para estructura del Estado es imperante conocer a la puntualidad el artículo 70, sin antes decirte, reitero, del 60 al 69 es importante, obvio sí, siempre, toda la ley, todas las leyes, todos los artículos, todas las fracciones son de suma importancia, pero había que entender cuáles son las aplicables a las materias que tú estudias o que tú pretendes analizar. Para nosotros, me voy del 60 al 69, me voy al 70, donde dice el artículo 70, me atrevo a afirmarte que el artículo 70 son las resoluciones del Congreso y aquí realmente puedes observar, aquí realmente observas el concepto doctrinario del Poder Legislativo. El concepto de doctrina que te marcó la cibergrafía, que te marca la doctrina que vienes desarrollando desde el día 1 en esta licenciatura, desde el día 1 de nuestras sesiones, que cuál es la función del Poder Legislativo, la creación de leyes o decretos. La doctrina te lo marca así. Es hasta el artículo 70, en el que tú te puedes percatar, pero no de manera doctrinal, sino de manera fundamentada, esa función del Poder Legislativo. A la literalidad dice, toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán. Aquí ya va el procedimiento. Ahí ya hizo un punto y seguido. Reinicio. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Todo lo que emita como resolución las sesiones del Congreso, los diputados que ya manejamos requisitos, periodos, cuántos, los senadores, requisitos, periodos, cuántos son, cómo son y por qué llegan a donde llegan, todo lo que resuelvan es ley o es decreto. ¿Cómo? Ya que lo hacen, ya que dictan una resolución llamada ley o decreto, ¿qué sigue? Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo, firmados por los presidentes de ambas cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta.
el texto, la ley, de la ley o el decreto. El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados. Expliquemos. Párrafo 1, sumamente claro. Toda resolución del Congreso es una ley o es un decreto. Una vez que ya esté emitida la resolución, se va para el Ejecutivo, es decir, para el presidente de la República, pero una vez que esta ley o decreto se comunica al Ejecutivo, esta ya va firmada. Ya va firmada y aquí te dice por quiénes. Por el presidente de la Cámara de Diputados, por el presidente de la Cámara de Senadores y a su vez el secretario de la Cámara de Diputados y el secretario de la Cámara de Senadores. Para ser promulgadas, y ahí te hace una coma, y se promulgarán, ahí tú ya tienes el conocimiento de el proceso legislativo. La promulgación es una de las etapas finales. Entonces aquí te dice cómo a la literalidad y entre comillas, cómo se va a promulgar cada ley o cada decreto que emita el Congreso de la Unión y se comunique al Ejecutivo. Dice, el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta, y toda la ley que se haya generado o el decreto que se haya generado, entonces comienza así, el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta. Ahí es importante que sepas que si el Ejecutivo tiene una observación, si el Ejecutivo tiene algo en contra de esa ley o ese decreto, es momento de hacer las observaciones o de oponerse inclusive, ¿no? Y entonces todo eso vuelve a ser revisado. Me voy a quedar aquí pausita porque eso ya es toda la cuestión de proceso legislativo. El proceso legislativo te va a marcar cuando no están de acuerdo los diputados, cuando no están de acuerdo los senadores, o sí están de acuerdo los senadores, pero no los diputados, pero ya se pusieron de acuerdo uno con el otro, ya lo firmaron, ya los presidentes, pero llega el Ejecutivo y el Ejecutivo dice no. Yo no estoy de acuerdo y en función de mis facultades constitucionales hago estas observaciones, shalala, shalala. Entonces, pero todo eso ya es cuestión del proceso legislativo. Voy a dejarlo ahorita hasta aquí en una pausita. Continúo. En el párrafo segundo del artículo 70, te va a marcar que el Congreso, para que tenga una estructura y funcione, el mismo Congreso expide su ley. Hablemos tipo una ley orgánica. Es una ley que lo va a regular en cuanto a estructura y funcionamiento interno. El mismo Congreso la expide para cuándo sesionar, en qué fechas, periodos, qué pasa si un senador no asiste, qué pasa si toda la bancada de senadores priistas no asisten, qué tal, todo lo que ustedes también pueden observar en los medios de comunicación, todo eso está regulado por una ley interna, por una ley orgánica del Congreso, está regulado y sancionado. Entonces, eso significa el párrafo segundo. El párrafo tercero. La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados. Tú observas en los medios de comunicación que existen y que también es muy del derecho electoral, es muy de la ley interna del Congreso, con base obviamente en la Carta Magna, que es la Constitución. ¿Cuántos diputados priistas? ¿Cuántos diputados panistas? ¿Cuántos diputados de Morena? ¿Cuántos diputados de todos los partidos políticos habidos y por haber deben estar representados en nuestro Congreso de la Unión? Tanto como diputados como senadores. Ojo, tú puedes observar que el coordinador de la bancada priista, fulanito, persona, es el líder de esos diputados, pero de un color, de un partido. El presidente o el coordinador, el propiamente llamado coordinador, el coordinador de los senadores en general, todos, o el coordinador o representante de los senadores de Morena. Entonces, aquí este párrafo te está marcando que la misma ley determina formas y procedimientos para agrupar a los diputados. ¿Y cómo los vas a agrupar? Según su afiliación, es decir, según su partido, para que cada partido también tenga su voz y su voto. Porque obviamente el PRI
va en una corriente diferente al PAN. El PAN va en una corriente diferente a Morena, Morena diferente al PRI. Entonces, tú no puedes no agrupar a los diputados, porque al final vienen y están en ese Congreso por un partido político, por una expresión política y por unos estatutos, por un código de ética de sus propios institutos políticos, y al final son ideales que ellos van a defender. Y que toda esa agrupación va a estar regulada, va a estar regulada. Las iniciativas de ley que va a generar el PRI puede que no sean del mismo tipo que genera el PAN, o puede que Morena hace una iniciativa de ley, los senadores, los diputados, el presidente de la República, todos los funcionarios que tienen la facultad de la iniciativa de ley, y puede que se pongan de acuerdo, ¿no? Movimiento Ciudadano con PRI están aliados en esta iniciativa de ley. Ejemplo, caso real, la legalización o la legalidad a la cuestión de cannabis, de ingesta de cannabis, por medios lúdicos, recreativos, medicinales, todo lo que tú ya sabes en cuestión de medios de comunicación y tú mismo, ¿no? Como parte de ciudadanía mexicana. Puede que los senadores estuvieran a favor, pero no todos los senadores, sino los senadores del PRI, pero los senadores del PAN súper en contra. Entonces, toda esa parte de cómo se agrupan está regulado y legalizado en esa ley interna del Congreso, para que en las sesiones prevalezca el orden, prevalezca la libre expresión de sus corrientes ideológicas, su exposición de motivos, por qué sí y por qué no. Que obvio, para toda regla hay una excepción. También en los medios de comunicación hemos observado cómo se agreden inclusive, ¿no? Se avientan las sillas, se injurian, se propinan ahí comentarios súper negativos y súper ofensivos. Pero es por eso, por esa euforia o esa emocionalidad visceral de defender mi punto y de que tú no estés de acuerdo y de que mis intereses son unos, tuyos los otros. Entonces, eso realmente la ley te está marcando que no es posible que pasara, porque estamos organizados y estamos legalizados. Pero como personas, tú sabes que también se generan emociones, sentimientos y que se salen de control. Parte final del artículo 70. Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia. ¿A qué ley se refiere? A la ley interna del Congreso. No puede ser vetada, pero tampoco necesita ser promulgada para ser publicada en el diario oficial de la Federación, ¿no? No necesita el visto bueno del Ejecutivo Federal, si lo quieres ver en un sentido contrario, ¿no? Si arriba te dice en el primer párrafo, te dice que toda ley o decreto debe ser pasada por el Ejecutivo, pero una vez ya que se comunica al Ejecutivo es porque ya está aprobada, es porque ya firmaron los presidentes de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y también sus secretarios, y también ya lleva la leyenda, el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta. Es decir, nada más te estoy comunicando, pero también en las facultades del Ejecutivo están las observaciones a las leyes o decretos, porque al final la ley o decreto que emita el Congreso, la ley o decreto que emane del Poder Legislativo, también va a ser parte de mi función como ejecutivo, como administrador público de la nación. Entonces, si yo también soy quien está a la cabeza de los trabajos de la administración pública del Estado, también debo tener injerencia en cuanto a observar, en cuanto a criticar, en cuanto a modificar o proponer una modificativa de ley. Debemos estar en conjunto. De ahí que nos vamos a la sección segunda de nuestra Carta Magna y habla de la iniciativa y formación de las leyes. Te puedo comentar que todo el artículo 71 te da, el artículo 71 y el artículo 72 te marca las etapas del proceso legislativo. Todas las etapas viene desde el artículo 71 y el artículo 72, proceso legislativo. Si la pregunta es, ¿cuál es el fundamento legal, fundamento constitucional del proceso legislativo y sus etapas? Es el artículo 71 y 72. Tú puedes observar en el artículo 71, te marca el derecho de iniciar leyes o decretos. Compete, ¿quiénes?
¿Quiénes pueden dar una iniciativa de ley? Uno, el presidente de la República. El primero que puede interponer una iniciativa de ley ante el Congreso para dar inicio al proceso legislativo es el presidente de la República. Siguiente, no es que sea en ese orden también, ¿eh? No es que sea que si el presidente, nos tenemos que esperar hasta que el presidente meta la iniciativa, no. Pero es jerarquización, es la primer institución o el primer ente de gobierno que puede hacer iniciativa de ley o decreto, pero no es exclusivo que el orden de esto, porque la fracción segunda habla los diputados y senadores del Congreso de la Unión. Yo como diputado puedo hacer iniciativas de ley, pero no porque en la fracción primera esté arriba de mí el presidente, me espero hasta que el presidente no. Pueden hacerlo tanto el presidente como diputados y senadores en el artículo, en la fracción tercera, las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Estas legislaturas de los estados son los diputados locales. Las legislaturas de los estados, tu diputado, por eso ahorita puedes observar, y es un buen momento para que lo llamemos, observa cómo en las primeras sesiones te comentaba la jerarquización, te comentaba inclusive hasta la pirámide de Helsen. ¿Cómo es que va desde lo federal, lo estatal y lo municipal? El Estado, tanto que abordamos y tantos conceptos que abordamos en la cuestión de gobierno, en los conceptos generales de tu materia, hablábamos que gobierno tiene jerarquizaciones federal, estatal y municipal. Es para llegar a esto. Dice, fracción tercera, ¿quién tiene derecho a dar iniciativa de leyes o decretos? Las legislaturas de los estados. ¿Qué es una legislatura de un estado? ¿Qué es una legislatura? Es quienes son los entes que se encuentran en Toluca capital, por lo menos en el Estado de México. De tu entidad vigente y aplicable es el Estado de México. En el caso de nosotros es en Toluca, las legislaturas de los estados. Es decir, al decir legislatura, te está marcando poder legislativo del Estado. ¿Quiénes son? Los diputados locales. Los diputados locales, como van a representar a los 125 municipios, pueden dar una iniciativa de ley al federal. Yo como diputado local, representando a los municipios de Tepoztlán, Huehuetoca, Apaxco, Villa del Carbón, que es un solo distrito, estoy hablando por el distrito 36, estoy hablando por el distrito, el que tú quieras, que abarque Izcalli, Tultitlán o Tultitlán. Es decir, entendamos, cada distrito tiene una suma o uno solo, dependiendo la extensión territorial, la extensión de población. Ahí tendríamos que irnos otra vez al código electoral. El distrito, ¿cuántos municipios va a representar ese diputado local? El distrito 36, Tepoztlán, Huehuetoca, Teoloyucan, y que bajo ciertos periodos también hay una modificativa en ese sentido. Hay una redistritación para efectos de nuestra clase. Yo como diputado local puedo hacer una iniciativa al Congreso de la Unión para que legislen o que se cree, se abrogue, se derogue una ley. Ahí está la facultad de mis legisladores de los estados. En el caso de nuestra entidad, repito, están en Toluca y están en Palacio de Gobierno de Toluca. Ahí inclusive está el gobernador del estado. Pero él es el representante del Ejecutivo. Aquí tendría que ser la legislatura de los estados, el poder legislativo del estado y Ciudad de México. Fracción cuarta. ¿Quién también puede dar iniciativa de ley o decreto? A los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señalen las leyes. ¿Cuáles leyes? Nuevamente, podríamos llamar como ley accesoria o aplicable de manera supletoria el Código Electoral. Pero fíjate, la Constitución te va a marcar que yo como ciudadana tengo el derecho de dar una iniciativa de ley al Congreso de la Unión, pero no soy yo, no. Debemos ser por lo menos
el 0.13% de la lista nominal de electores. ¿De electores? ¿Cuáles electores? De México, de toda la República Mexicana, y que dicen los términos que señalen las leyes, ¿ok? Todas esas especificaciones los tendríamos que checar en el código electoral, los términos, cuántos de la lista nominal, nos tendríamos que ir al instituto que emite la lista nominal para ahí saber cuántos son en una totalidad en lista nominal. Y de ahí hacer los cálculos para saber cuántos ciudadanos necesitamos ser para asignar o para dar una iniciativa de ley. Aquí está, cuando los medios de comunicación te dicen, la facultad la tienes como ciudadano, pero la condicionante te la marca la ley. ¿Qué ley? Primeramente la Constitución. Yo sola no puedo. Necesitamos ser el 0.13% de la lista nominal de electores. Entonces, si nos reunimos y reunimos la cantidad correspondiente, adelante con nuestra iniciativa de ley. Dice, la ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas, ¿ok? Ley del Congreso, nuevamente, ¿no? La ley interna, la ley orgánica que se genera del Congreso para el Congreso. Yo ya tengo mi iniciativa, ¿ahora qué hago? ¿Con quién voy? ¿No? Entonces, ahí me debo sujetar a la ley interna del Congreso para recibir la iniciativa y para darle tramitación. Todo lo que sigue aquí habla como de los accesorios para una iniciativa, ¿no? Dice en la parte final, no podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. Dice, aun cuando la Constitución es nuestra Carta Magna, aun cuando la Constitución es nuestra ley suprema, no puede tener un carácter preferente. O sea, tipo, presidente de la República, iniciativa de ley para reformar o para hacer una modificativa de ley en el artículo 3º. Y la legislatura del Estado de México, la iniciativa de ley para una reforma, para un cambio de ley, para una adición o una abrogación en cuanto a la ley de ingresos municipal, estatal y municipal. Entonces, las cámaras, el Congreso de la Unión dice, prioridad a la reforma del artículo 3º del presidente de la República y dejamos de lado la ley de ingresos del Estado de México o la ley de ingresos aplicable a la cuestión estatal para la legislatura tal. No. Este párrafo dice, no podrá tener carácter preferente. Todas las iniciativas de ley son preferentes. Todas las iniciativas de ley, independientemente de quién las haga o de qué rubro se trate, son preferentes, no solamente las que vayan a reformar esta Constitución. El artículo 72 sigue marcando cómo es que se va a llevar a cabo el proceso legislativo. Aquí tiene sus diferentes incisos, estos son incisos A, B, C, D, E, F, G, H, I. Todo esto son las etapas del proceso legislativo, ¿ok? El artículo 73, pero fíjate, aquí ya estamos en la sección tercera del título que estamos invocando desde la sesión anterior, que habla solamente del Poder Legislativo. Dice, de las facultades del Congreso. Para el artículo 73, ya entendemos quién es el Congreso, ya entendemos quiénes lo integran, ¿ok? ¿Qué facultad tiene el Congreso? Admitir nuevos estados a la Unión Federal. ¿Qué pasó con el cambio de Distrito Federal a Ciudad de México? Es una facultad del Congreso de la Unión admitir a un nuevo estado. Obviamente tiene todo un procedimiento para esto, ¿no? La segunda está derogada. Para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto. Que la fracción o fracciones, aquí te dice, sí admito un nuevo estado, que pueda formarse dentro de uno, pero siempre y cuando cumpla con estas condicionantes en la fracción tercera, ¿no? Y ahí están todas las condicionantes, la cuarta derogada, la quinta. Para cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación. ¿Dónde se encuentra la residencia de los supremos poderes de la Federación? Federación, se encuentran en la Ciudad de México, por lo menos el poder legislativo del que estamos hablando ahorita se encuentra en San Lázaro.
El Poder Ejecutivo tiene su propia residencia y el Poder Judicial tiene su propia residencia. El artículo sexto es derogada, la fracción sexta derogada, la fracción séptima, para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Significa que es facultad del Congreso imponer de qué manera se va a cumplimentar el artículo 31, que es mi obligación como ciudadano, a colaborar con los gastos o con el gasto público. En la fracción octava, en materia de deuda pública, tercero, cuarto, estos aquí, en materia de deuda pública, primero, es el rubro primero o el numeral primero de la fracción octava, el numeral segundo de la fracción octava, tercero, cuarto, quinto, cuarto. Siguiente fracción novena, para impedir que el comercio entre entidades federativas establezcan restricciones, es decir, que de Veracruz se restringe el comercio con Tabasco, que el Estado de México se restringe comerciar con el Estado de Puebla. Entonces, eso es facultad del Congreso, del Congreso, de las cámaras, impedir esas restricciones. En la fracción décima, para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, todos los materiales. Y dice, las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. Aquí te presento al maravilloso y mágico artículo 123, que es el fundamento constitucional de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo totalmente tiene su base constitucional en el artículo 123 y también, obvio, en la parte dogmática de la Constitución, en el artículo 5, que es la libertad de dedicarte a la profesión y al trabajo que tú desees. ¿Ok? Esa es información que cura. En la fracción décima, entonces, legisla el Congreso todo que ver con todos los recursos que te están marcando aquí. Así, puedo seguir leyéndote todas las fracciones, todos los incisos que son facultades del Congreso. Si te percatas, aquí ya estamos en la 23 bis, 24, 25 y vamos a ver en cuál termina. Aquí ya estamos en la 29, A, B, C, D, E, o sea, hay particularidades hasta de cada fracción. Aquí siguen, todas estas son las facultades del Congreso, todas siguen siendo facultades del Congreso, todas, para que tú te des, o sea, hasta aquí, 31, fracción 31, 31 fracciones con sus secciones y con sus numerales y con sus adicionales de todas las facultades del Congreso de la Unión. Entendemos ahora la suma importancia del Congreso de la Unión. No significa, ojo, no significa que sea más importante que el Ejecutivo y el Judicial, no, pero sí nos queda claro que dependiendo de la función del Poder Legislativo, al crear una ley o un decreto, es de donde nos vamos a basar en toda nuestra función jurídica en este país. Todo acto humano, acto de un ciudadano mexicano en este territorio está legislado. Todo lo que yo cometo como acto jurídico, como hecho jurídico, está legislado, regulado y sancionado. ¿Por quién? Por el Poder Legislativo. Por eso es que tiene tantas funciones o tantas facultades un Congreso, 31. Y eso nada más son las facultades constitucionales, de ahí que nos tendríamos que ir a las leyes aplicables. En el artículo 74, maravillosamente, también hay facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son? Fracción primera, fracción segunda, fracción tercera, fracción cuarta, que estas solamente las realizan los diputados, solamente los diputados, reitero, como representantes de la ciudadanía, y son 9 fracciones que son las facultades exclusivas de un diputado. Dice en el 75, aquí te dan unas especificaciones, algunas especificaciones de las mismas facultades. En el 76 encontramos facultades exclusivas del Senado. Un senador
tiene también sus facultades exclusivas por representar a los estados. Hermosa la fracción primera, analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal. ¿Por qué la política exterior? Analizo qué está haciendo mi presidente de la República con respecto a la guerra de Ucrania, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? ¿Y por qué puedo tener esta facultad? Y que es exclusiva del senador porque representa a las entidades federativas. Y al final debemos ser vigilantes, coadyuvantes de la función de uno con el otro. No significa que decida, ¿eh? No significa que mande. Significa que analiza y que puede hacer sus observaciones. Fíjate en el párrafo siguiente. Además, aprobar los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas, es decir, su decisión determinar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. Fíjate qué importancia tiene un senador en materia del derecho internacional. En materia del derecho internacional, y puedo decirte que en materia de internacional público y privado, porque él aprueba los tratados internacionales, pero asimismo, obviamente, en coadyuvancia con el Ejecutivo Federal. Pero así también su decisión puede terminar, denunciar, suspender, modificar, shalala, shalala, todo lo que tenga que ver de manera interpretativa sobre el mismo. Entonces, no solamente es tu presidente de la República, va tu presidente con el senador. Y que ahí obviamente, como te habla aquí el secretario del despacho, es el secretario de Relaciones Exteriores. Aquí siguen las facultades de los senadores. Aquí vamos a ver cuántas facultades. Tiene 14 facultades. 14 facultades tiene un senador. En el artículo 77, habla de qué puede hacer. Cada una de las cámaras puede, sin intervención de la otra. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, sin que los senadores intervengan con los diputados y los diputados con los senadores, pueden realizar estas acciones, fracción primera, segunda, tercera, cuarta, ¿ok? El artículo 78 habla de la comisión permanente. Efectos de derecho constitucional. ¿Qué pasa cuando el Congreso de la Unión, y aquí te dice hasta cuántos miembros la integran? El Congreso de la Unión es uno, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Sesionan de manera periódica, que son los artículos que también no analizamos para efectos de esta materia, sino de derecho constitucional. El 78 es igual. Comisión permanente es cuando en periodos especiales o en asuntos especiales sesiona la comisión permanente. Y aquí está, mira, es súper importante, pero es más para efectos de derecho constitucional. Sección quinta, de la fiscalización superior de la federación. En el artículo 79 te marca, y todavía, ojo, estamos en el poder legislativo. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos. ¿Qué significa fiscalización superior de la Federación? Los diputados, Cámara de Diputados, como representan a los ciudadanos, yo, Gabriela, necesito estar representada en cuanto a fiscalizar. ¿Qué hacen el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Seguridad Ciudadana? ¿Qué hacen? Fiscalizo su actividad, fiscalizo su desempeño como mi funcionario público, porque al final fue electo. Eso lo hago yo, Gabriela, a través de mi diputado local, a través de mi diputado federal. Obviamente en sus esferas de gobierno, eso te lo marca el artículo 79, ¿ok? Y cómo se hace la auditoría, en qué términos sí se lleva a cabo, en qué rubros sí aplica una auditoría, en qué rubros no, en qué rubros se tiene que extender un informe, shalala, shalala, shalala. Y hasta aquí que termina nuestro poder ejecutivo, poder legislativo. Entonces, hagamos una conclusión. El poder legislativo se fundamenta constitucionalmente del artículo 50 al artículo 79. Han sido analizados cada uno de los artículos 50 al 79 en estas dos sesiones y que me atrevería a asegurar
que te ha sido de manera muy cómoda, efectiva, puntual. Esto es un ejercicio para que tu proceso mental también se dé cuenta que analizamos del 50 al 79 son 29 artículos. 29 artículos. Igual, la cantidad igual a todas las garantías constitucionales. Entonces, y que si te pareció digerible, te pareció cómodo, te pareció entendible, te percataste que no necesitas memorizar. Tú no tienes que aprender de memoria cada artículo. Lo que debes hacer, o el deber ser de un abogado, que me permito manejártelo y expresártelo de esta manera, es que lo analices y lo razones, lo identifiques. Identificándolo, tú lo lees, no lo grabas de memoria. Entonces, ha sido para mí muy, muy placentero el hecho de poderte transmitir este poder legislativo desde la Constitución. Espera tus actividades, ya estamos en facultad para poder generar ya nuestras facultades, nuestras actividades semanales. Ya tenemos el conocimiento, ya tenemos el entendimiento para realizar cada una de ellas. Te comento, nuestras actividades semanales serán de retroalimentación. Nuestras actividades semanales son de retroalimentación de las sesiones. No estamos generando actividades semanales o actividades de evaluación hechas para la futura sesión. No, lo vamos a hacer totalmente de retroalimentación, ¿ok? Y también recordarte como un anuncio, como información que cura, que por favor, realices tus trámites correspondientes de entrega de documentación ante las autoridades del centro universitario. Porfa, te encargo muchísimo, muchísimo que tomes esta referencia porque es importante darle cumplimiento y nosotros abogados, pues más, ¿no? Dar el ejemplo de la legalidad aplicada, del cumplimiento de la tramitación. Porfa, si quieres saber cuáles son los documentos que necesitas entregar, están en tu plataforma, está hecho el anuncio y si alguien tiene esa duda, se puede comunicar con nuestros asesores, está a su entera disposición y con la amabilidad de siempre, el maestro Jorge, pero sí te encargo mucho, por favor, que hagas el cumplimiento de tu tramitación en control escolar, con el maestro Jorge, pero entrega tus documentos. Tenemos alumnado, tenemos una cantidad que llama de alumnos que no tenemos sus documentos. Entonces, porfa, te encargo de esta supremacía social a la que pertenecemos, somos los primeros que debemos de tener todo al pie de la letra. ¿Ok? Gracias por tu atención, quedo pendiente y tendrás a tu disposición las actividades a desarrollar. Muchas gracias y que tengas bonito día, bonita tarde y bonita vida. Éxito.